continuación pasamos a nuestra sección de entrevista con el jurista José Sánchez Lebrón. José, muy buenas noches y bienvenido a Informaciones por Dos. Buenas noches, Paul, a tus órdenes. José, te hemos visto en varios programas hablando sobre la reelección presidencial. Muchas personas dicen que hay un impedimento constitucional. ¿Por qué tú entiendes de que se puede dar una reelección presidencial aquí en la República Dominicana? Mira, este tema nosotros lo venimos planteando desde enero. Sin embargo, en el momento en que nos apersonábamos a depositar una instancia ante el Tribunal Constitucional, alguien se nos adelantó, aunque finalmente no sabemos si, obedeciendo a ciertos intereses, este procedió a retirarlo. Yo soy de los que entienden en materia de derecho constitucional que la actual Constitución, en la prohibición de la decimovigésima disposición transitoria, no aplica al presidente de la República, porque si aplicara entonces se estarían violentando derechos que ella misma le concede y en principio se estaría violentando el propio artículo 124 que establece la reelección del presidente por un periodo más. Y bajo esta Constitución él ha sido electo una sola vez. Sí, pero la disposición transitoria dice muy claro de que no se puede, de que sí, pero es para el presidente. Esta disposición fue hecha para el presidente del 2016 al 2020. Sí, pero una disposición transitoria no puede ser para violentar postulados y principios de la propia Constitución. Como lo establece, una disposición transitoria no es más que una parte de la norma que dirige asuntos no permanentes, pero no puede dirigir asuntos coyunturales. Y una posible elección del presidente de la República es una situación coyuntural, no una situación permanente. ¿Cuáles artículos de la Constitución se le violarían al presidente de la República si le quieren prohibir su reelección? Tú estarías violentando el principal, el derecho ciudadano que está consagrado en el artículo 22 de la Constitución de elegir y ser elegido. Le estaría violentando el artículo 39 sobre que debe gozar la no discriminación. de los mismos derechos que todos los dominicanos. Entonces, también estaría violentando la propia Constitución en su artículo 110 sobre la irretroactividad de la ley. Entonces, son una serie de condiciones y se estaría violentando también articulados que están establecidos en la propia ley 1711 del Tribunal Constitucional. ¿Por qué tú crees que esta semana, este avispero, que sí, que no, que va, que no va? Habló también incluso Lucía Medina del tema. Entonces, en general, tú como abogado y miembro del Partido Reformista Social Cristiano... No, yo no soy miembro del Partido Reformista Social Cristiano. Pero yo soy José Sánchez, explícame vengo bien. del balaguerismo, Okay. Tengo mi posición reeleccionista de toda una vida, entiendo que desde el gobierno del presidente de la República se ha actuado bien y que si se sigue actuando bien habría que darle la oportunidad a los dominicanos de que lo que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución se plasme en un deseo. Aquí se dio con Hipólito Mejía en el año 2004. Si un pueblo entiende que una gestión de gobierno no ha sido positiva, la aprueba o la desaprueba. Y lo tuvimos con Hipólito. La gente terminó desaprobando la gestión de Hipólito Mejía en el año 2004. ¿Por qué será importante una reelección del presidente Danilo Medina? Es que eso hay que preguntárselo al pueblo dominicano. Preguntármelo a mí, yo podría venir aquí viciado por mi afán y por la proyección que tengo de que este hombre vaya a un proceso de reelección. Ahora, llegará el momento en que es el propio pueblo dominicano que tiene que decir las razones por las cuales quiere elegir al presidente de la República nuevamente o reelegirlo en el puesto. ¿Por qué tú crees que este dirigente reformista haya retirado esta instancia que depositó en el Tribunal Constitucional, precisamente alegando lo mismo que tú? Ahora que él la retiró, ¿tú no te atreverías a depositarla tú como abogado, experto constitucional, para que se puedan preservar los derechos del presidente de la República en este tema? Mira, nosotros le preguntamos a él vía WhatsApp, sin embargo no recibimos respuesta de cuáles cosas habrían influido. Yo sí, en presencia mía, le vi recibir llamadas de muchas personalidades del país, estaba recibiendo presiones de sectores, tanto para que la retirara como para que la dejara. Habría que preguntarle a él. Someter nosotros una nueva instancia tendría poner al país nuevamente en el avispero en el que se encontraba. Nosotros tenemos que esperar que los ánimos se caldeen, que las cosas vuelvan a la normalidad, que la gente entienda que no es un tema tabú, que es un tema que hay que discutirlo y que la Constitución prevé los mecanismos para discutirlo. Y yo te apuesto que esto, si sigue como va el tema, al final probablemente esto caiga hasta en un referéndum que sea el pueblo dominicano quien refrende una posible reelección del presidente de la República. Entonces, si le damos esa posición al pueblo establecida en la Constitución, al final
los que se han opuesto a que el tema lo dilucide el Tribunal Constitucional pudieran salir fastidiados con una aprobación de la mayoría del pueblo en un posible referéndum. Abogados diferentes, el comité político del PLD iba a designar un grupo de abogados expertos, abogados constitucionalistas para debatir este tema, y luego decidieron dejar sin efecto esta designación. ¿Tú no crees que esto podría llamar a más confusión dentro del partido? Es que mire, yo no puedo venir aquí a hablar por el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana ha sido quien ha iniciado este tema. Fíjese que este debate surge a raíz de la presencia del expresidente Leonel Fernández en una provincia del Cibao, en donde él da declaraciones que un posible intento reeleccionista por parte del presidente Danilo Medina pudiera rememorar los tiempos de Horacio Vázquez. Es ahí cuando surge este tema. Nosotros, como parte de la sociedad, como parte del pueblo, que miramos el accionar del presidente de la República desde su gobierno, decidimos salir a la calle con la Constitución en la mano, cual si fuéramos un pastor evangélico, asumir la defensa de él, a decir lo que establece la Constitución y si él puede optar o no. Ahora, aquí hay gente que tiene interpretaciones constitucionales a favor de tal o cual sector, pero hay que ceñirse a lo que establece la misma Constitución. Entonces, ¿qué tú crees que pueda pasar con este artículo transitorio? ¿Para qué lo pusieron si violenta otros artículos y si violenta los derechos del presidente que está en curso? Mira, tú debes recordar que Leonel Fernández en ese momento decía que no se le había puesto candado a la Constitución y que había que ponerle candado de manera que la Constitución no fuera tan manoseada. Pero candado para un periodo solamente. Él se refería precisamente a eso, porque él sabe que esa disposición transitoria, que no es un artículo, es una disposición transitoria. Claro, que está al final. Claro. Esa disposición transitoria violenta articulados establecidos en la propia Constitución y por lo tanto una disposición transitoria no puede violentar ni principios de las mismas normas ya establecidas, ni las pueden contravenir. Entonces, ¿qué va a pasar al final? Lo que te acabo de decir. Si el Tribunal Constitucional no es quien toma la decisión, al final esto tendrá que ir al Congreso. Pero también un 2% de la población que sienta el deseo de una posible reelección puede llevar una iniciativa popular al Congreso Nacional. Y finalmente esto, cerca de que se produzca una reforma constitucional, pudiera venir que el tema se lleve a una iniciativa popular en donde sea el pueblo dominicano, en donde tenga que legitimarlo en un referéndum. O sea que, de todas maneras, aunque tú veas que el tema se haya enfriado con la metida de pata de un ciudadano, que no sabemos obedeciendo a qué intereses o qué fuerza tan poderosa lo hizo retirar, aunque el tribunal, según la ley lo establece, el tribunal puede seguir por sí solo y conocer la acción y dictaminar al respecto. Pero vamos a esperar qué pasa. Ahora habrán que darse plazos y tiempo en el discurrir político de la sociedad dominicana. Ahora, lo que es imposible es negarse a creer que no se va a discutir en su determinado momento un proceso de reelección en la República Dominicana. De verdad que José Sánchez es un tema de verdad que bastante interesante, que también más adelante vamos a tratar más amplio. Pero en conclusión, ¿tú entiendes que si el presidente puede ir y lo has reiterado? Claro. Bajo el dictamen de esta Constitución, proclamada en el año 2015, el 13 de junio, el presidente puede presentarse. El artículo 124 de la Constitución establece, el presidente puede ser electo por un periodo siguiente. Entonces, de no presentarse se estaría creando un mal precedente de que él no acudió. Y si no se presentarse por alegaciones políticas, de que hay un transitorio para hacer cumplimiento de un pacto político al interno de su partido, entonces se crearía un mal precedente de violentar la Constitución de la República para cumplir con un pacto político. O sea, que tú crees que ya todo esto estaría en manos del Tribunal Constitucional. Perfectamente, es el Tribunal Constitucional quien debe expresarse. Ahora, si la araraca y el bullicio, el corillo de voces que hay, logra que se creen momentos tensos en la República Dominicana, habría que poner al pueblo dominicano a decidir sobre este tema. Y ya te establecí los mecanismos constitucionales que hay para que sea el pueblo que se exprese al respecto del tema. Bueno, de verdad que muy interesante. Muchas gracias, José Sánchez Lebrón, abogado, experto constitucional, comunicador y balaguerista hasta la tambora, como dicen popularmente.